buenas noches, buenos días. Estamos hoy en otro nuevo episodio de Cultura en Iberoamérica, Conversaciones desde Bogotá. Este video podcast que hacemos desde la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte de Bogotá para propiciar análisis, reflexiones, propuestas, ideas al entorno a la cultura en todo Iberoamérica. Una conversación que proponemos desde Bogotá, pero que queremos que se extienda a todos los países de Latinoamérica y a la península ibérica. Andorra, España, Portugal, toda Latinoamérica. Y hoy tenemos un capítulo muy especial. Hoy vamos a hablar de cultura, pero vamos a hablar de cultura no solo en Iberoamérica, sino de cultura global. Vamos a hablar con una de las personas que tiene la mayor responsabilidad en el mundo en políticas culturales y que este año 2025, este episodio lo estamos grabando el 4 de diciembre del 2025, aunque ustedes lo podrán escuchar o ver 2026, 27 o cualquier época de aquí en adelante. Pero en el 2025 la persona con la que vamos a conversar tuvo un enorme protagonismo por la mayor conferencia de cultura que se hace en el mundo. Entonces, bien, vamos a empezar con el saludo desde Bogotá, con una pregunta antes de presentar a nuestro invitado. Empezamos siempre con una pregunta. Ernesto, ¿para qué la cultura? Para meterse de lleno en el tema. Porque es lo que nos hace único, es lo único que nos une, es lo único que nos junta, es la comunión que tenemos entre los seres humanos. Por eso la cultura. Bueno, perfecto, eso fue directo, concreto, muy bien. Y antes de que empecemos como a entrar en estas otras preguntas, y como lo anunció Jorge, pues vamos a contarle para quienes nos están escuchando y viendo quién es Ernesto Tone. Entonces, Ernesto Tone es desde el 2018 el subdirector de Cultura de la UNESCO, es decir, en el organigrama de esta entidad es el máximo responsable de cultura. Nació en Valparaíso en 1972, pero pasó su infancia y adolescencia entre Hungría, Francia, Austria y Uruguay. A los 17 años retornó a Chile, donde ha pasado por varios cargos. Antes de ser el primer ministro de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, fue el director de centros culturales. Desde el 2001 al 2010 dirigió Matacuna 100, uno de los centros culturales referentes en Latinoamérica. También es actor, gestor cultural, profesor de universidades, realizador de cortometrajes, barman y hasta vendedor de celulares. En 2025, en Barcelona, y en 2022 en Ciudad de México fue el director de Mundiacult, la mayor conferencia mundial de cultura que logra reunir a los ministerios de cultura de casi todos los países del mundo y a una buena parte del ecosistema público y privado y comunitario de la cultura. Así que estamos muy felices de tenerte hoy con nosotros, Ernesto, y muchas gracias por tu tiempo. Feliz de estar con usted hoy. Desde tu despacho en París, desde la UNESCO, Ernesto, 3 o 4 preguntas para vos como persona. ¿Qué palabra te define o qué palabras te definen? Yo creo en 3 cosas. La creatividad, que le gana a todo. Creo en la justicia y creo en la paz. Y para mí esas 3 palabras son las que definen lo que yo creo. Y las 3 están asociadas. Y aprovecho incluso ahí te hago una pregunta sobre esta historia de tu vida, esa parte personal. ¿Fuiste a infancia y adolescencia itinerante? Porque tu padre salió hacia Hungría desde Chile cuando tenías un par de años, solo un par de años. Pero viviste en Hungría, viviste en Francia, viviste en Austria, después en Uruguay pasaste parte de tu adolescencia, a los 17 llegaste en Chile. ¿Cómo se configura el pensamiento tuyo cultural en esa mezcla, en esas diversidades? Y hoy, desde París, en este cargo de la UNESCO, después de haber sido ministro de Culturas, el Patrimonio, las Culturas, las Artes y el Patrimonio en Chile. Mira, le voy a contar una anécdota. Yo vengo llegando, estaba la semana pasada en Hungría. No había vuelto hace 42 años. ¡Ave María! Sí, me fui a los 3 meses y viví hasta los 10 años. Pero yo no me fui porque mis padres se fueron porque querían. Yo soy parte de lo que se llama lo exiliado. Yo viví 17 años en exilio en distintos países. Por lo tanto, en Hungría lo que fui a hacer, ver unos proyectos que hemos financiado de la UNESCO
con uno de los programas de la Convención sobre la Diversidad de Expresiones Culturales, para refugiados ucranianos que están viviendo, familias que están viviendo en Hungría. Y claro, este viaje iniciático que estoy haciendo de reencontrarme con el pasado, tiene que ver con eso, tiene que ver con entender que 40 años después hay comunidades que siguen viviendo los mismos percances con los que nos tocó vivir a nosotros en América Latina por los años 70. Es decir, que no se aprende nada de la historia. Eso es lo peor que te puedo decir. Quiere decir que estamos repitiendo ciclos en donde en ciertas regiones se da por muerta la guerra y la guerra vuelve a aparecer, donde los nacionalismos pensábamos que era un concepto antiguo, está presente, y donde efectivamente el último resguardo que nos queda es esto que están haciendo ustedes, que es hacer que el acervo del conocimiento, del intercambio cultural, del intercambio entre las culturas, permita un diálogo. No hay sociedad que sobreviva sin diálogo. Y yo creo que ese es el aprendizaje más grande que yo aprendí en el tiempo de los exilios, porque me tocó vivir en países que eran comunistas, países que eran liberales, países que venían recuperando la democracia, y finalmente los países que han salido mejor son los que donde el diálogo de la construcción de una paz interna entre comunidades que piensan de manera distinta, logran establecer la comunión que yo le decía, que no es religioso para mí, porque yo soy muy ateo, soy muy laico. Entonces, que tiene que ver con la construcción de seres que pueden debatir en un espacio público de manera respetuosa, teniendo ideas distintas, teniendo conceptos de vida distintas, teniendo mochilas que son muy distintas de vivencia, pero que sin embargo ponen por encima de todo el bien público. Y yo creo que ese término del bien público que hoy en día a algunos países le cuesta pronunciar, porque estamos hablando incluso de pronunciamiento. O sea, cuando yo hoy día veo países que tienen problemas con emplear la palabra inclusión, la palabra género, la palabra desarrollo sostenible, palabras como efecto del cambio climático, digo, ay, no, este no es el mundo que quiero delegarle a mis hijas y a mis hijos. Y por lo tanto yo creo que el rol que hoy día pueden cumplir la gente que trabaja en torno a las comunicaciones, en el ámbito cultural, en el ámbito artístico y en el ámbito educacional, son los que van a permitir que las generaciones futuras finalmente aprendan de las lecciones del pasado, cosa que no están haciendo nuestras generaciones claramente, y donde hemos fallado, para ser autocrítico, hemos fallado todo, porque una cosa es el mensaje, lo otro es la práctica, y hoy en día en la práctica es donde uno ve más fallas del ser humano. Total. Y Ernesto, acá como recogiendo un poco esta reflexión que nos daba, ¿cierto? También desde como tu proceso de aprendizaje, de vivencia personal, profesional, autocrítica y demás, y como de este desafío que tenemos de sí aprender de otros y del pasado y demás. Entonces la siguiente pregunta sería, ¿quiénes son tus referentes? Bueno, hay distintos referentes. En temas de gestión cultural, creo que yo sigo leyendo a Canclini, no sé por qué, me he vuelto cada vez más fanático, ya lo era cuando era adolescente, y hoy en día cuando yo leo sus textos sobre cultura, sobre lo que a mí me apasiona, que es la gestión, la puesta en práctica, la mediación cultural, la diplomacia cultural, me hace sentido, me hace que reflexiones de hace 30 años están más vigentes que nunca. Y por lo tanto, hoy en día estoy volviendo a los autores clásicos, de lo que a uno le interesa, que es la gestión. O incluso en literatura hemos vuelto a los clásicos también. Y últimamente estoy muy metido en Iberoamérica. Creo que ha sido la región, vamos a hablar de autocrítica. Yo estoy terminando un ciclo en mi vida también con la UNESCO, entonces me permite también rebalancear un poco toda esta vivencia de los últimos 8 años a cargo del sector cultura. Me doy cuenta que Iberoamérica perdió un peso, yo diría, intelectual que tuvo en Naciones Unidas. O sea, mi percepción es muy personal,
y que otras regiones han sido mucho más inteligentes en construirse mensajes comunes. En eso, América Latina ha sido un poco generoso entre sí, entre los países. Y yo creo que se perdieron muchas oportunidades de aprendizaje extraordinarias que sucedieron en los últimos 30 años en nuestro continente, que hoy día podrían servir de inspiración, no copy-paste, porque eso no existe, en las políticas públicas. Y yo veo hoy en día cosas que estamos haciendo en África, en Asia, que son cosas que se hicieron. Melguizo sabe de qué estoy hablando, cosas que se hicieron en Medellín, cuando tú estás en un rol fundacional de Medellín, que hoy día podrían ser aplicables y que ahora estamos tratando de reinventar ruedas de cosas que estaban ahí. Y yo creo que ese rol Iberoamérica, y por eso me gustó tanto los 2 Mundiacult que finalmente logramos hacer en México y en Barcelona. Creo que Iberoamérica mostró un ejemplo de buenas prácticas, de un ejercicio transformador societal, que a mí me puso muy orgulloso. Y entonces empecé con autocrítica para ahora poner la parte positiva. Creo que si gente como ustedes, que han estado también en la acción pública, siguen abriendo campos de diálogo, creo que América Latina va a poder volver a estar posicionada donde estaba. O sea, yo veo hoy en día los diálogos que tengo con Brasil, y no tiene que ver solamente con los gobiernos que están de turno, tiene que estar con la reflexión que en esos países se desarrolla. Hoy en día, entre México, Brasil, una parte en Argentina y los otros países que sean Colombia, Chile, Uruguay, Ecuador, el diálogo está produciendo cambios estructurales que van a servir mucho para entender las políticas de lo que viene de la agenda de construcción. Y creo que estamos mejor preparados, los países iberoamericanos, para influir más en la agenda de lo que se influyó el 2015 para construir esta agenda, que actualmente se ha cumplido menos del 23%. Sí, esa es la verdad. Ahí me quiero quedar un ratico en Iberoamérica antes de volver a otra agenda global, porque quiero que más tarde hablemos de Mondiacult y en general de la Dirección de Cultura, la Subdirección de Cultura de la UNESCO. Pero pensando en Iberoamérica y específicamente en Latinoamérica, Ernesto, en esa reflexión que haces, ¿usted cree que hoy puede recoger el mundo, Europa, Asia, África, Oceanía, de Latinoamérica? O sea, ¿cuáles son como nuestros avances en estos proyectos culturales que hoy podrían ser de mucho interés, de mucha relevancia en otros contextos? Partamos de una base, además, Latinoamérica hoy es la zona del mundo que tiene los más graves problemas de violencias y, o sea, triplica las tasas de muerte violenta frente a otras regiones del mundo, pero también es la región del mundo donde se concentra una buena parte de la inequidad. Brasil y Colombia son los 2 países más inequitativos de Latinoamérica y hasta hace 10 años era Chile, en esa diferencia entre ricos y pobres, según la CEPAL. Y entonces, bueno, en esos desafíos que tenemos nosotros, violencias e inequidad, hoy, ¿qué es lo que ofrecemos al resto del mundo desde cultura? Sí. Bueno, yo no es que me esté tapando los ojos y no me doy cuenta de lo que está pasando. Lo que tú dices es muy cierto. Y cuando vemos los cambios políticos que se están produciendo en América Latina, de clivaje más de ambos extremos, es la respuesta a los niveles de violencia que estamos viendo. Y que no son solamente delincuencia. Hay una violencia dentro de la sociedad entre los que piensan distinto. Pero pese a eso, lo que yo veo en temas que nos conciernen a nosotros, que tiene que ver con el diálogo cultural, yo veo que el trabajo que ha hecho América Latina en general, Centroamérica incluyendo también, en torno al reconocimiento de la importancia de los pueblos indígenas y del conocimiento indígena, estamos años luces de lo que estábamos antes. Habían excepciones en el continente, por supuesto que lo habían, pero hoy en día es un tema que yo veo cómo ha influido en la agenda a nivel global. Si cuando llegué a la UNESCO nadie hablaba de las comunidades indígenas, no existía, no había un programa, no había nada. Y lo logramos a través de las lenguas indígenas. O sea, una vez que las lenguas se convirtieron en algo importante, son los conocimientos indígenas. Y hoy en día, cuando tú vas a la COP, el tema de los conocimientos indígenas
cada día está tomando más importancia para discutir el tema de los efectos del cambio climático y cómo frenar algunas de esas consecuencias. Eso es 100% nuestro, 100%. Y hoy en día lo están retomando otros países. Los africanos nunca hablaron de pueblos indígenas. Hoy en día tienen 10 países de África que reconocen que sus pueblos son originarios y los tratan del mismo modo que los tratamos nosotros. Eso yo creo que fue una ganancia extraordinaria y va a ser una ganancia al futuro mayor aún. Después está el tema de la creatividad. Latinoamericana siempre, y no estamos hablando solamente de autores ni de músicos, que es lo que generalmente uno se le viene a la cabeza. En las peores situaciones, América Latina ha creado los mejores creadores, agentes culturales que siguen siendo referentes para el resto del mundo. Y eso habla bien, no sé si habla bien de las inversiones que han habido en el sector cultural en nuestro país, pero habla bien de la resiliencia que tienen los creadores y autores en Latinoamérica, en Iberoamérica en general. Y hay un tercer punto que me parece fundamental. En temas de discusiones en torno a temas de género, por ejemplo. Yo lo que veo hoy en día es que ese tema, bueno, México es el gran ejemplo, o sea, llegar a tener una presidenta en México es un cambio estructural. Y estructural, lo estamos hablando de una sociedad que la conocemos muy bien. Y yo creo que en eso hemos avanzado mucho. Muchos de nuestros países han tenido mujeres presidentes, pero sobre todo yo veo que el tema de género ha cruzado completamente y en eso hemos sido vanguardistas. Ahora, el tema que tú mencionas es el freno que tiene América Latina, que son las desigualdades, el famoso Gini que tenemos en nuestros países. Hasta que no se resuelva ese problema, el tema interno, es decir, de lo que vivimos en Chile, en Ecuador, a finales del año 19, del tema de enfrentamiento dentro de la sociedad, que se ve a través de la violencia, no se va a resolver. Entonces estamos de acuerdo. Ese tema hay que seguir trabajándolo y para eso tienen que tener políticas públicas que vayan favoreciendo, no quitarle más a los que tienen, es repartir mejor la torta, si en el fondo de eso estamos hablando. Cuando uno tiene una torta e invita a 10 personas, te queda más de la torta. Pero si invitas 400, obviamente se te reducen las porciones. Entonces hay que de verdad trabajar. Y ahí no hay 10.000 caminos. Educación, educación, educación. Es que no hay otro. Y hoy en día lo que estamos tratando de hacer es que esa educación tiene que ser una educación integral. Y por eso cuando se hace ¿cómo se dice? El marco de educación cultural, patrimonial y artístico que se aprobó en Abu Dhabi el año pasado, esa es la importancia. Yo no sé cómo es el caso en Colombia, porque no conozco el caso particular, pero de la época nuestra, donde por lo menos el tema artístico está dentro del currículum, hoy en día en el 70% de los países de América Latina no tienen ni una sola hora obligatoria de expresión artística. ¿Cómo quieren crear una sociedad que se conozca, que se reconozca, que pueda compartir, si eso no está presente en el currículum? Y lo único que queremos son ingenieros, abogados y médicos. No, la sociedad quiere diversidad y la sociedad necesita esa diversidad. Y eso es lo que uno ve comparativamente cuando se pasea en algunos países europeos, que están en crisis, pero por otras razones, no por esas. Sí, ahí totalmente de acuerdo contigo, Ernesto, y teniendo en cuenta pues esto que pone sobre la mesa, ¿cierto? De la región iberoamericana, de cómo es necesario tal vez tener un poco más de fuerza en esos otros espacios, o sea, si bien tenemos cómo hacerlo y se han hecho en otros momentos, cómo es necesario como potencializar a la región de cara a lo que viene en la post-Agenda 2030, ¿cierto? Para ti, ¿qué es eso que debería estar haciendo Iberoamérica como región con mucha más fuerza para realmente tener una incidencia no solo en la región misma, sino en el mundo? Y también pensando en términos de financiación de la cultura, que también es otro de los temas críticos que viene un poco para el sector, porque hay muchas modificaciones en los sistemas de cooperación. Entonces, ¿cómo podemos
como unir y como catapultar las acciones desde Iberoamérica con el mundo para tener incidencia no solo política, por decirlo de alguna manera, sino también sobre en qué se prioriza la inversión y los recursos para específicamente en los procesos culturales. Bueno, el tema, por ejemplo, cuando vino la discusión del financiamiento en Sevilla, el tener que seguir convenciendo a los ministros de Economía, a los ministros de Hacienda, que la cultura tiene que estar de algún modo representada en la agenda, es donde simplemente hemos fallado. Se consiguió una frase dentro de un texto de 4 páginas. Antes no se conseguía. Entonces, por lo tanto, uno debería decir, estamos etapa por etapa, step by step. El problema es que los procesos para la gente de cultura o gente que trabaja dentro del ámbito cultural ha sido un proceso demasiado largo, porque recién ahora en los últimos años vemos que en la agenda estamos, que en el Pacto por el Futuro tuvimos que negociar 7 meses para que cultura aparezca, para que temas como el tráfico ilícito, porque eso sí produce plata y por lo tanto sí puede estar en la agenda, que se entienda que los efectos de los procesos culturales no solamente pueden generar bienes financieros, que esa es mi gran discusión, sino que hoy en día todo el esfuerzo que estamos haciendo para tratar de demostrar que es importante tener las herramientas para medir cuánto vale este sector, no para saber cuánto vale del PIB solamente, sino para ver qué es lo que aporta a nivel de sociedad. O sea, nosotros, por ejemplo, en América Latina y en Colombia es uno de los grandes ejemplos, lo que representa la comunidad, sobre todo de mujeres que trabajan en la artesanía y que gracias a su trabajo, es decir, a la venta de su producto, logran que sus hijos accedan a una mejor calidad de vida, con acceso a la universidad, con acceso a vivienda propia, o no sé cómo le dicen ustedes, es enorme. Y si usted cuenta eso de todos nuestros países, yo le puedo asegurar que dentro del ámbito cultural representa más del 30% de todo lo que se produce. Pero todo lo que eso provoca dentro de la sociedad, que tiene que ver con la dignidad, que tiene que ver con el reconocimiento, que tiene que ver con la inclusión de una parte de esa sociedad que antes estaba marginalizada, es enorme. Ahora, ¿cómo hacemos que eso sea más visible? Primero, y eso a través de fondos públicos, es asegurar que esa dignidad también reciba el mismo reconocimiento por parte de las autoridades locales o nacionales, del aporte que ellos hacen a la contribución y de que sean parte integral del ecosistema, de que no sean solamente productores, receptores de lo que va quedando esa cadena de valores en donde alguien está haciendo plata, pero no es la artesana. Entonces, ahí es revisar el sistema que tenemos y hoy en día que está, como ustedes saben, está toda esta campaña de los alemanes y los franceses con respecto a fair culture, la cultura justa. Eso, ese concepto de cultura justa, es lo que yo creo que puede cambiar la incorporación de los que son creadores. Ahora, para que la otra parte de la sociedad, que es la receptora, que es la que necesita el conocimiento para ser una sociedad múltiple, para ser una sociedad dialogante, si es que esos creadores, o esos, sí, creadores, no tienen una valoración ni financiera, ni dentro de la sociedad, ¿cómo quieres que, que ese público que lo recibe, esa audiencia que lo reciba, pueda crecer con ellos? Y seguimos creando cierta élite que son los que puedan acceder a esos bienes. Por lo tanto, ese concepto de la democratización de la cultura, que era tan fuerte en los 80, hoy en día ya mutó, es otra cosa la que estamos hablando. Ya no es una cosa que uno puede imponer a partir de políticas públicas mirado, sentado en un trono desde arriba. No hay forma. Eso nace a partir de la construcción de las comunidades que son las que empujan una necesidad. Entonces, yo lo que trato de hacer es, sí, podemos seguir hablando de consumo, de mercado, pero acá estamos hablando de necesidades básicas, como las personas necesitan alimentarse, como las personas necesitan acceder a la salud cuando están enfermos,
las personas hoy en día necesitan acceder a bienes y servicios culturales. No porque nosotros lo decimos, sino porque durante la última época terrible que vivimos nosotros todos, que fue la pandemia, fue donde la gente se encontró, fue lo que la gente pidió, fue lo que el sistema educacional puso al servicio de nuestros jóvenes que hacían teleestudio desde sus casas. Y me parece que 5 años después, como que se nos olvidó que ese momento fue el momento clave donde nos dimos cuenta de la precariedad en la que estábamos, porque esa es la verdad. El creador en el sur global está dentro de una precariedad en general, no digo todos, pero la gran mayoría sigue estando en una precariedad, sin acceso a la salud, o muy poco acceso a la salud, sin seguridad social, es decir, la persona que tiene un régimen fluctuante de empleos, en algunos países está protegido, en nuestros países no, nadie está protegido. Y el tema de vivir en base a los fondos públicos, que se ha convertido también en un asistencialismo malentendido, pone en cuestión todo el sistema que tenemos actualmente. Por lo tanto, yo no digo que hay que dinamitar todo, para nada, pero hay que revisar las bases del ecosistema, porque hoy en día no está dando cabida ni a todos, ni de manera justa. Esa parte es fundamental, hombre, Ernesto, y nos permite meternos con la UNESCO, la organización en la que vos tenés la máxima responsabilidad. O sea, para quienes están llegando a esta conversación en este momento, estamos con Ernesto Tone, que es el subdirector de Cultura en la UNESCO, es decir, el máximo responsable de cultura en uno de los organismos multilaterales mundiales de mayor repercusión. Y además la UNESCO, Ernesto, en su historia se creó después de la Segunda Guerra Mundial con dos propósitos: la recuperación, la restauración de los sistemas educativos en los países en guerra y la construcción de paz. Y eso parece que volvería, hoy son otra vez dos propósitos fundamentales. O sea, siguen siendo, desafortunadamente, dos propósitos fundamentales para cualquier organismo multilateral. Bueno, y vos, el trabajo tuyo como subdirector de Cultura en la UNESCO, ¿cómo se traduce en lo cotidiano, en el día a día? ¿Qué es lo que se logra hacer? Y luego nos metemos con Mondiacult. Me gustaría que habláramos de esta gran conferencia que dirigiste. Ahora estamos en 2025 haciendo esta grabación, 4 de diciembre. En septiembre y los primeros días de octubre en Barcelona dirigiste la tercera edición de Mondiacult y ya lo habías hecho en el 2022 en Ciudad de México, después de 40 años de no hacerse esa conferencia Mondiacult. Entonces, UNESCO, tu trabajo como subdirector de Cultura y Mondiacult. Para que se hagan un ejemplo, hoy día estamos en pleno comité de la convención del 54, que fue la primera convención cultural de la historia, 54, es decir, estamos hablando a 4 años del nacimiento de Naciones Unidas, de la UNESCO, entre otras. Y esta convención que se llama la protección del patrimonio en tiempos de guerra. Hoy en día, esta convención está siendo más utilizada que nunca por todos los conflictos armados que conocemos, que han aparecido en los últimos años. Y estamos hablando de Ucrania, estamos hablando de Gaza, estamos hablando de Sudán, estamos hablando de Libia, de Mali, en fin. Y la gran discusión era hoy día, en un momento, a mí, cuando tenía que reinaugurar, porque este es el segundo protocolo, es como se pone en acción, de repente lo que hice es agarrar el texto fundacional de esta convención. Y lo leí para ver si entendían, porque tenía a todos los países representados, de los cuales muchos están en conflicto, sea agrediendo, sea agredido. Y dice, oye, acá está, eso implica obligaciones. Los países tienen obligaciones en derecho internacional. Uno no ratifica una convención porque es bonito. Uno lo ratifica porque uno se compromete a seguir lo que dice el texto que se ratificó, más allá del gobierno que esté de turno. Y la opción que tú tienes, si tú no estás de acuerdo, es retirarte. Entonces, la gran cuestión hoy día es, y el sábado me voy a la India por el patrimonio inmaterial, por el comité, que eso tiene 20 años y que es una de las convenciones más lindas, porque parte de la base de las comunidades. Entonces, claro, entender la cultura en 360 grados es entender desde
el creador con su creación, a esa audiencia, a ese joven. Por eso yo me gusta hablar, la gente en la radio no va a entender, pero cuando nosotros hablamos de ecosistema, es entender desde el punto inicial de la creación hasta que le llega a esa persona que lo transforma. En el fondo de eso estamos hablando, transformación societaria. Entonces ahora para volver a esto, la UNESCO es la única organización intergubernamental de Naciones Unidas que se dedica a la cultura. Educación, tenía la UNESCO, tenía UNICEF, los otros temas. ¿Quiere decir que otras agencias no trabajan temas culturales? Sí, nosotros tenemos la Interagencia y hay 22 organismos que tienen algo que ver con cultura. Sea el Banco Mundial porque tiene programa, sea el UNCTAD, sea la OIT, sea la FAO. Cuando vemos el tema de gastronomía lo vemos con la FAO. No, mujeres, así. Mujer o no mujer, todas tienen algo que ver. Pero esta es la única que tiene dentro del mandato el tema cultural. Y por lo tanto, durante muchos años se dedicó a el tema estatutario, son las convenciones, que son 6. 6 convenciones y 3 recomendaciones. La más importante que todo el mundo, la gran mayoría conoce, es el patrimonio mundial. Son las inscripciones en el patrimonio mundial. Cuando a mí me toca llegar hace 8 años a la UNESCO con la directora general de la época, que también había sido ministra de Cultura, pero de Francia, Audrey Azoulay, yo lo que le planteo es que para mí, el referente, para mí, para todos nosotros que estudiamos gestión cultural o management cultural en su momento, era la Conferencia Mondiacult de 1982, que es la que finalmente define lo que todos usamos o entendemos por cultura, estemos o no estemos de acuerdo con esa definición del 82, y que fue el primer encuentro y el único encuentro mundial de ministros de cultura. Entonces, cuando yo me doy cuenta que nos acercamos a los 40 años, le digo a la directora, ¿sabe qué más? Ahí hay algo muy fuerte que hoy en día necesitamos retomar. Necesitamos el diálogo de los ministros de cultura. En esa época la UNESCO eran 170 países, y en ese 82 habían solamente 72 ministerios de cultura en el mundo, y de los cuales el 72% estaba en el norte, era en Europa y Estados Unidos, que no tenía ministerio. Canadá lo tenían, Estados Unidos nunca tuvo ministerio, tenía secretaría. Pues bien, hoy en día, con todo lo que ha pasado, en el 2022, tú tenías exactamente 165 países con ministerios, de 193. Y por lo tanto, dijimos, no, este es el momento de diálogo, tiene que haber una declaración fuerte. En la Agenda de Desarrollo Sostenible, cultura está mencionado 2 veces, pero no existe. Por lo tanto, es ahora o nunca. Y eso fue gracias a que México nos apoyó, se presentó, los países no les quedó otra que juntarse. Pero eso costó mucho. Yo tuve que hacer 2 reuniones informales de ministros de Cultura en el 99, el 2009, el 2019 y el 2020, para poder llegar a esto. Y ya salió una declaración, salió el tema de que en la próxima agenda teníamos que construir un objetivo que fuera cultura, que era un bien público global, y también que este encuentro de ministros se tenía que hacer cada 4 años. Y que además, lo que logramos es que como nunca había un informe global de cultura, porque lo había en cada una de estas convenciones, que nos dieran el mandato para construir un informe global, que es lo que publicamos ahora en Barcelona. Y por lo tanto, esto ya quedó. Y cada 4 años, ese mismo. Cada 4 años. Que ahora, además, enseguida te quiero hacer un par de preguntas, comentarios sobre este magnífico informe mundial. Y además, para quienes estén viendo el video podcast, si le toman foto a la pantalla, lo pueden descargar. Está en 2 versiones. Esta que es la versión larga y una versión más reducida que es la comprensión de las políticas, que es esta síntesis de las políticas reunidas durante todos estos años, con un título provocador. Sí. La cultura, el objetivo de desarrollo sustentable ausente. O sea, es como una declaración de una vez de lo que no se ha hecho y de lo que tendría que haberse hecho. Sí, absolutamente. Pero eso tiene que ver con la creatividad en el momento que decidí buscar un título que fuera golpeador. Y yo creo que es la verdad. Traté de ser lo más honesto en ese trabajo. Sí, y justamente viene como la siguiente reflexión, y es que, claro, quienes llevamos
un poco de tiempo, no solo es del sector cultura, sino también como en los temas de cooperación, internacionalización y demás, pues casi que llevamos más de 10 años en esta lucha constante de que efectivamente se evidencia que la cultura es ya un ODS, aunque no esté textual en esa Agenda 2030, ¿no? Y creo que en todos los escenarios internacionales relacionados con cultura, siempre ese es un tema, cómo lograr que la cultura sea un ODS, y pues tú has sido muy claro en el libro, dice un ODS ausente. Ya estamos muy cerca al cumplimiento, a llegar al 2030. Tú nos decías, se ha cumplido prácticamente solamente el 23-24% de esa agenda. En todos los espacios, en este gran encuentro que hicieron en Sevilla sobre financiación, ha sido un reto que cultura sea contemplado, ¿cierto? En los pensums, en los colegios, especialmente en América Latina, es un reto que cultura quede, o que estamos en un constante reto de efectivamente decir cultura, cultura, cultura. ¿Cómo cree? ¿Cuál es ese mensaje o cuál podría ser una estrategia que compleja, pues ya se viene de alguna manera desarrollando, ¿cierto? Como esta incidencia de decir esta cultura está, pero tú desde UNESCO, que es la Agencia de Naciones Unidas que representa el sector cultura, ¿ves viable, o sea, eres optimista en que efectivamente en la agenda post 2030 vamos a tener un ODS de cultura o vamos a tener, o será una lucha que todavía no está viendo la luz al final de este túnel? Uy, Natalia, y yo voy a aprovechar y voy a leer algo que está en el libro, en la introducción del libro, y que Ernesto no nos lo va a reconocer, pero estoy seguro que lo escribió él, y si yo supiera hablar chileno, lo leería con tu tono. Te imitaría a vos diciendo este párrafo que tiene que ver con tu pregunta. Dice, el panorama de las políticas culturales a nivel mundial ha permanecido fragmentado durante mucho tiempo, infravalorado, aislado y a menudo considerado periférico con respecto a las prioridades económicas, sociales y medioambientales. Y cerrás ese párrafo, cierra UNESCO este párrafo. Este informe supone un punto de inflexión, un primer paso audaz hacia una política cultural integrada, transversal y con visión de futuro en todo el mundo. Entonces, ese optimismo que se refleja acá es también el optimismo hacia el ODS 18 de cultura. A ver, yo siempre soy un optimista, ¿eh? Para que ustedes sepan, siempre, incluso en los peores momentos de la historia. Por lo tanto, siempre creo que después de la oscuridad viene la luz. Eso tiene que ver con el proceso creativo. Cuando está en peor momento es donde logra sacar los fantasmas que uno tiene. Y en este tema, sí, yo estoy convencido que hay una... Primero, estoy convencido que tenemos una oportunidad histórica, que se ha ido construyendo, las cosas no pasan porque sí. Pero hoy en día, efectivamente, cuando yo voy a Nueva York, a Naciones Unidas, a hablar con los embajadores, que de cultura le gusta ir al ballet y a la ópera, eso es lo que, o a los musicales, lo que le guste, o al Met, pero que no entienden todo este proceso que vivimos nosotros, porque este proceso se vive acá en París, y se vive en las capitales, en los ministerios, a nivel local, en las municipalidades, que son fundamentales para la creación de contenido cultural a nivel nacional, porque se van sumando. Pero allá yo veo que yo ahora entro y estoy hablando otro lenguaje. O sea, por lo menos no estoy... Antes decíamos que uno preach in the desert. Yo iba a Nueva York y sentía que estaba hablando tontera. Me preguntaban a qué evento iba a hacer. Me dicen, yo no soy productor de eventos. Yo no hago conciertos. Yo lo que hago es poder desarrollar políticas públicas. Tal como ustedes tienen al experto en tema de agricultura y que tiene que desarrollar política a nivel nacional o asesorar, es lo que nosotros hacemos. Es decir, es poner en contacto buenas prácticas que están sucediendo en el país o cosas innovadoras. Y también, a veces también hay que regular. Hoy en día la gran cuestión de la tecnología, y ustedes lo saben, de la inteligencia artificial, efectivamente es un tema que tenemos que debatir, y para eso tenemos que debatirlos con todos, no entre nosotros. Tenemos que invitar a la gran empresa que hoy en día están manejando ese tema, a los gobiernos y también a la sociedad civil, que hoy en día está muy organizada frente a algunos temas que están afectando el futuro de ciertas profesiones dentro del ámbito
cultural, artístico, patrimonial. Entonces, yo soy un optimista. Ahora bien, ¿eso significa que vamos a tener? No, yo no tengo la bola de cristal, no sé lo que va a pasar. Lo que sí yo tengo claro que hoy en día tenemos una oportunidad única. Y lo que sí no puede volver a pasar, y creo que en eso hemos tratado, y el Global Report lo ha dejado muy claro, que no es porque que esa frase que yo escuché cuando llegué, y que yo creo que los primeros 6 meses me la creí, como decimos en Chile, y que a los 6 meses siguientes no la creí nunca más, fue decir, no, mira, sí, es que cultura está mencionado porque en el fondo está en todos lados, por lo tanto no necesita un espacio único porque está cruzando todo. Eso es mentira. O estás o no estás. Es como en el amor. O amas o no te aman, pero no podéis estar diciendo que te aman si la persona no te ama. Por lo tanto, esto es lo mismo. Y por lo tanto, esa pelea, llámese como se llame, de repente no sabemos cómo se va a estructurar la agenda futura, pues nadie lo sabe. Recién en el 2027 se empieza a discutir la forma nueva, además con un secretario general nuevo que va a ser elegido en Naciones Unidas. Nosotros acabamos de tener un cambio de director general hace menos de un mes y medio, por lo tanto las cosas cambian. Pero las discusiones que ya ha tenido, por lo menos nuestro director general va a seguir en esa pelea. Bien, además, el ministro de Antigüedad y de Turismo, o sea, una persona cercana, y tiene muy claro que en la agenda, si una de las ventajas comparativas que dentro de nuestra agencia es que este mandato es único. No hay otra agencia, incluso en la reforma de Naciones Unidas que se está dando con el corte financiero que hubo de un país en particular, y que está afectando. Decir que no está afectando sería un absurdo. Por supuesto que está afectando financieramente y programáticamente también. Pues bien, hoy en día nosotros tenemos que buscar. Por lo tanto, soy un optimista mesurado. Fantástico. Me gusta esa expresión, optimista mesurado. ¡Qué maravilla! Esa te la voy a copiar, hombre, Ernesto. Un optimista mesurado, es una maravilla. Total. Y bueno, ya casi estamos llegando al fin de este, se pasó muy rápido el tiempo, siempre muy, pues muy chévere, muy rico como conversar contigo. Y antes de dar como cierre, pues tú sabes que nosotros, Cultura Bogotá, pues estamos aquí representando justamente a la Alcaldía Mayor de Bogotá a través de la Secretaría de Cultura y estamos entonces desde una posición de gobierno local. Tú desde la UNESCO, pues claramente el relacionamiento es mucho más a nivel gobierno nacional y tal vez la expresión más cercana que tengan de relacionamiento con los gobiernos territoriales es la red de ciudades creativas, ¿cierto? Que es como donde están esas expresiones mucho más territoriales. ¿Cuál crees tú que es como la gran apuesta o desafío, como qué interpretación podrías dar tú al rol de un gobierno territorial frente a la incidencia en la agenda cultural internacional que por ejemplo, maneja la UNESCO? O sea, cómo empezar a tener más voz, porque claro, Mundiacult en la versión de México y en la versión de Barcelona invitaron a quienes representaban a las alcaldías o los gobiernos locales sin voz y sin voto. Y pues uno entiende las dinámicas, ¿cierto? Pero ¿cómo rompemos esa barrera y que efectivamente empiece a haber voz también de los gobiernos territoriales en esos espacios? Porque a la final la cultura es ahí, en el territorio. Entonces, ¿cómo lo ves? Mira, para mí uno de los programas hermosos que me ha tocado hacer crecer ha sido el de la ciudad creativa. Y le he puesto mucho cariño, porque le tengo mucho cariño a los gobiernos locales. Porque cuando era ministro, independiente del color político que fuera el alcalde, un alcalde o era bueno o era malo. No había mucho. Y me da lo mismo el color político, voy a ser súper honesto. Yo trabajé con alcaldes de todos lados y lo que hacía de verdad, la diferencia era cuando el alcalde creía que los procesos culturales eran parte intrínseca del desarrollo municipal, le dicen usted, local, digamos, ¿sí? Y hoy en día lo que yo veo, y es lo que he tratado de mandar como mensaje, que la acción local de un municipio es el laboratorio donde nacen las políticas públicas en cultura.
Y para mí eso estoy convencido. Y en la ciudad creativa, cuando los alcaldes, era la versión que hicimos en Portugal el año pasado, deciden por iniciativa propia de ellos firmar y adherir a la declaración de Mondiacult, y tengo 222 alcaldes que me firmaron la declaración de Mondiacult, y dicen, nosotros queremos ser el laboratorio, era la palabra que yo les pedía, de poner en práctica las prioridades que fijaron los gobiernos a través de su Ministerio de Cultura, porque ustedes lo pueden hacer. A nivel nacional es muy difícil porque la diversidad de los integrantes es enorme. Pero en una comuna llevado a una cosa minúscula, que Bogotá no es el mejor ejemplo porque estamos hablando de una ciudad, una mega ciudad, pero lo que ustedes pueden hacer es lo que yo creo que es la conjunción de buenas prácticas. Y cuando algo funciona en un territorio, hay que saber adaptarlo en otro territorio. No quiere decir copiarlo, porque va a depender de las comunidades, de la historia, de cómo se construye, de la edad de esas comunidades. Pero hoy en día, y eso yo creo que ha permeado bastante en la UNESCO, yo me tocó pedir crear lo que es la plataforma de ciudades, porque la UNESCO tiene 8 programas de ciudades, hay en educación, las ciudades de aprendizaje, las de la tolerancia, las del agua, en fin, y tenemos una plataforma donde nos juntamos todos los distintos encargados de los programas para tener una visión común para llegar a las autoridades locales y poder vender la acción de la UNESCO como este laboratorio de prácticas y laboratorio de ideas, que permita después a los ministerios de Cultura poder inspirar y ver cómo eso lo pueden aplicar a nivel nacional en los distintos territorios. Por lo tanto, el rol que juegan los gobiernos locales no es fundamental. Hoy día nadie puede no tomar en cuenta lo que está pasando a nivel local para la construcción de políticas públicas a nivel nacional. Por lo tanto, están al corazón de la acción de lo que nosotros tratamos de hacer, por lo menos en el ámbito de la cultura. Ese concepto de laboratorios de ciudades como laboratorios de prácticas, en fin, volveremos a él en otro momento con vos, Ernesto, porque además, insistimos, esta grabación la hacemos 4 de diciembre del 2025 con el subdirector de Cultura de la UNESCO. Además, al principio nos soltó por ahí una frase que deja entrever que en el futuro, de pronto, cuando en finales del 2026 o 2027 alguien esté viendo esto, anda en otros lares y en otras dimensiones. Entonces, tendremos que seguir cruzando estas historias, Ernesto. Pero bueno, muchísimas gracias. Pero siempre cerramos el videopodcast con una pregunta, Ernesto. Nos gustan mucho las preguntas y tal vez por influencia de Paulo Freire, el recifeño, el brasilero, por la pedagogía de la pregunta. ¿Vos con qué pregunta andás por la vida hoy? Es decir, en tu trabajo global, mundial, en estas reuniones como la que acabas de salir, en la elaboración de un informe mundial de políticas públicas de cultura, en la coordinación de Mondiacult, ¿cuál es la pregunta que hoy te haces y que esperarías poder resolver algún día? Tú sabes que cuando uno es de formación creador, le vuelve el bicho a la creación. Y hoy en día, lo que yo me cuestiono siempre es cómo el trabajo de la creación se mezcla con el de la gestión. Porque cuando uno decide ser un gestor cultural es porque queréis darle las posibilidades a ese creador de encontrar un nicho que tú sientes que es necesario para el crecimiento de la sociedad. Entonces, la gran pregunta que yo hoy día me he hecho últimamente es cómo avanzo los límites de lo posible. Es eso. Y en todo tipo de cosas. Y en eso estoy. Estoy en mi búsqueda de cómo avanzo en los límites. Cómo muevo la frontera. Muy bien. Ernesto Ottone Ramírez, chileno, es ministro de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de Chile, ex vendedor de celulares en su adolescencia, ex actores mil cosas, realizador de documentales y cortometrajes y actualmente subdirector de Cultura de la UNESCO. Muchísimas gracias, Natalia Cefair, Jorge Melguizo, desde la Secretaría de Cultura, Recreación y Deportes de Bogotá. Te agradecemos mucho por este espacio, conectando París con Bogotá digitalmente y llegando a toda Iberoamérica con estas conversaciones. Cultura en Iberoamérica, conversaciones desde Bogotá. Buenas noches, buenas tardes, buenos días y un abrazo para todos y todas.
abrazo. Chao, chao, gracias. Chao, queridos. Aquí sí pasa. Bogotá, mi ciudad, mi casa. Alcaldía Mayor de Bogotá.